Bien, voy a resolver otro ejemplo de ley de los cosenos. Es un problema un poquito para pensar, un poquito para razonar. Y para que ustedes vean que tienen las herramientas suficientes para resolver cualquier problema. Vamos a comenzar. Me dice, dado un triángulo isósceles de 8 centímetros de base y 12 centímetros de lados iguales, hallar sus elementos y su altura. Bien, un triángulo isósceles es el que tiene dos lados iguales y uno desigual. Me dicen que en la base, aquí tras el triángulo, en la base tiene 8 y en los lados iguales tiene 12. Tiene 12. Entonces, le puse las letras A, de tal manera que este es el lado opuesto A minúscula, B minúscula, C minúscula, y ahí tengo el triángulo isósceles. Dos lados iguales y uno desigual. Bien, me piden hallar sus elementos, o sea, como me están dando tres lados, obviamente me piden los tres ángulos. El ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Bien, lo que ya hice aquí también es, como voy a necesitar estos valores al cuadrado, ya los elevé al cuadrado, A al cuadrado, B al cuadrado y C al cuadrado. Ya están elevados al cuadrado. Entonces comenzamos. Un primer razonamiento. Miren, como es un triángulo isósceles, si yo conozco el ángulo B, ya conozco los demás, porque estos dos son iguales. Y como todo junto mide 180, lo que me vale B se lo quito a 180 y lo divido entre 2 y ya tendría estos ángulos. También puedo hallar el ángulo A o el ángulo C. Si yo conozco el ángulo A, ya conozco el ángulo C porque son iguales y viceversa. Si conozco el ángulo C, ya conozco A porque son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque es un triángulo isósceles. Y si conozco estos dos, pues ya conozco el ángulo B. Así que con cualquier ángulo que yo conozca, ya conozco los demás. Ya opté por así, dice, si hallamos el ángulo B, ya podemos conocer el ángulo A y el ángulo C porque son iguales. Estos A y C son iguales. Pero pudo haber sido cualquier ángulo. Entonces vamos a hallar el ángulo B. Si quiero hallar el ángulo B, mi fórmula va a ser coseno de B va a ser igual a A cuadrada más C cuadrada menos B cuadrada sobre 2AC. Acuérdense que esta fórmula, si quiero hallar el coseno de B, el valor del lado B pasa restando. Y obviamente si aquí tengo B, me faltaría A y C, y todos están elevados al cuadrado. ¿Entre qué? Entre A, dos veces A y C. Bien, hacemos la sustitución. Entonces, coseno de B va a ser igual a al cuadrado, que vale, A al cuadrado vale 144, más C al cuadrado también vale ¿cuánto? 144, menos B al cuadrado vale ¿qué? 64. Esto entre dos veces A, que vale 12, por C que vale también ¿qué? 12. Entonces hago operaciones y resulta que aquí me queda, sumando 144 más 144 menos 64 me da 224. Y 2 por 12 me da 288. Hacemos el cociente, hacemos la división y me da 0.7777. Entonces ya estoy listo para buscar el ángulo. El ángulo B, que es el que estoy buscando, va a ser el coseno a la menos 1. Acuérdense que su calculador es Shift, coseno. Y ponen el valor. Y ya le da el valor en grado, el ángulo. Entonces, el ángulo B vale 38.9495 grados. Entonces ya conozco el ángulo B que vale 38.9495 grados. Ya conocí el ángulo B. Si ya conozco el ángulo B, ya puedo conocer A y C. Entonces, aquí lo pusimos. Por ser A, esto se lee triángulo. Por ser triángulo isósceles, sabemos que el ángulo A es igual al ángulo C. Es decir, el ángulo A es igual al ángulo C porque es un triángulo isósceles. ¿Y va a ser igual a qué? Entonces va a ser igual a 180. Le quito el ángulo que ya encontré y lo divido entre 2 y me da el valor del ángulo A y el ángulo C. Entonces a 180 le quité el ángulo B que ya encontré, que me dio 38.9495. Se lo quito y lo divido entre 2.
Y eso es igual a lo que vale el ángulo A y lo que vale el ángulo C, que valen 70.51, ¿qué? 52. Y ya hallé, este también vale 70.5152. Ahí está, los dos valen lo mismo. Y entonces ya tengo el ángulo, ya tengo los tres ángulos. Suponiendo que no lo hicieron así, también lo pudieron haber hecho de esta manera. Hayan el ángulo, ya tienen el ángulo B. Para hallar el ángulo C, lo puedo también hacer por la fórmula. Para hallar el ángulo A, aquí tengo el ángulo A. Para hallar el ángulo A también lo pude haber hecho de esta manera. Yo lo tomo comprobación, pero realmente ustedes en lugar de hacer esto pudieron haber hecho esto. Coseno del ángulo A, que va a ser el ángulo A, entonces el lado A pasaría como restando. Pasa, si busco el ángulo A, el lado A pasa restando. Entonces sería, ¿qué me falta? Si tengo aquí A, me falta B y C. Entonces B cuadrada más C cuadrada menos A cuadrada sobre 2, ¿qué? B y C. Hacemos la sustitución y B al cuadrado me da 64. B al cuadrado dale 64 más C al cuadrado 144. Menos A al cuadrado que también vale 144. Todo esto sobre 2 veces B que vale 8. B que vale 8 y C que vale 12. Por eso es importante hacer la figura y señalar todos los datos correctamente, porque aquí ya es muy fácil entonces hacer las sustituciones según las fórmulas que vayamos sacando. Hacemos estas operaciones, hacemos aquí, me va a quedar 64 entre 100, ¿qué? 92, haciendo todas estas operaciones. Haciendo la división me queda 0.3333 coseno de A. Entonces el ángulo A va a ser igual al coseno a la menos 1 o shift coseno, como ustedes ya lo ven en su calculadora, de este valor, 0.333, y me da un ángulo de 70.5289 grados. Y aquí me dio 70.5252. Esto lo tengo con asterisco. ¿Qué quiere decir? Que estos dos ángulos son exactamente ¿qué? Iguales, que está bien lo que hicimos. Varía por unas milésimas, pero eso se considera correcto. Entonces, esta es otra forma también de hallar el ángulo A por la ley de los cosenos. Aquí también lo hallamos por el principio de que los ángulos interiores de un triángulo valen 180 grados. De cualquier manera, ya hallamos los ángulos del triángulo. Entonces aquí lo ponemos, el ángulo A vale 70.5252, que es igual al ángulo C. El ángulo A y el ángulo C son iguales, valen lo mismo. Y el ángulo B vale 38.9495. Ya tenemos los tres ángulos. Ya tenemos los elementos del triángulo. Pero aquí me hacen una pregunta adicional. Me están pidiendo la altura del triángulo. La altura es la perpendicular que va de la base al vértice opuesto. Aquí hay 90 grados. Esta es la altura. Aquí saqué una figura diferente. Entonces tengo B, C y aquí le puse D. Entonces, ¿qué me están pidiendo? Este cateto. Aquí se forma un triángulo rectángulo. Y este cateto es la altura. Eso es lo que me están pidiendo. Con estas letras, este sería el lado D, que aquí era A. Es lo mismo, D, A es lo mismo, vale 12. Este sería el lado B, que si aquí vale 8, la mitad vale ¿cuánto? 4. Como aquí es B, aquí también le voy a poner B, de acuerdo a este nuevo triángulo. B. Entonces, ¿y qué me piden? C, que es un cateto. Y ya de aquí lo puedo hacer de muchas formas. Una de ellas es por el teorema de Pitágoras, que es una herramienta que ya vimos. Entonces, A cuadrada, que es la hipotenusa al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Cuáles son los catetos? B y C. Que C también es H y que B. Y B, aquí tenemos también B. Entonces B cuadrada más C cuadrada. Despejamos C, que es un cateto. Entonces es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Por eso queda A, que es la hipotenusa, menos el cateto B al cuadrado. Hacemos la sustitución, 12 al cuadrado y 4 al cuadrado. Me queda 144, 12 al cuadrado, 144, 4 al cuadrado, 16. Y me queda 128. Le sacamos la raíz cuadrada a 128 y me da 11.3137. Entonces, esta es la altura. C también, aquí está. C también es igual a que C en este caso, aquí está C en este triángulo. C es igual a ¿qué? A la altura.
Aquí le vamos a poner también H, es la altura, o C. Ya hallamos la altura del triángulo. Y usamos el teorema de Pitágoras. Pero también tenemos más herramientas. También puedo hallar la altura por funciones trigonométricas. También por funciones trigonométricas puedo hallar lo mismo. Lo voy a hacer también a manera de explicación, solo para demostrarles que tenemos muchas herramientas ya para hacer lo mismo. Aplico, yo, ¿qué necesito conocer? La altura, que es un cateto. Entonces, si trabajo con el ángulo C, ¿qué función me relaciona el cateto opuesto? Pues el seno, que sería cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, seno de C sería cateto opuesto, que es H, sobre la hipotenusa, que es ¿qué? A. Entonces, ¿qué va a ser igual a H? Despejando H va a ser igual a A, que pasa a multiplicar al seno de ¿qué? Está dividiendo A, pasa a multiplicar al seno de C. Entonces sería A por seno de C. Entonces, ¿cuánto vale A? A vale ¿qué? 12. Seno de 70, 52, 22, se mete a la calculadora y da 0.9428. 12 por el seno de esto que vale 0.9428. Se hace el producto y me da 11.3134 ¿qué? Centímetros. Que es casi lo mismo, solo falló por una 10 milésima. Por 3 10 milésimas. 11.3134, 11.3137. Entonces, otra manera de hallar la altura. Vamos para que ustedes vean que tenemos varias formas de hallar la altura. Entonces, este es otro problema donde se aplican varios de los conocimientos que ya tenemos y los puse para que ustedes vean que tienen suficientes herramientas para resolver triángulos oblicuángulos. Este es un triángulo oblicuángulo. No es todo triángulo oblicuángulo, son aquellos que no son triángulos rectángulos. Y este no es rectángulo. Muy bien.